Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos y amigos que nos visualizan por este medio, sean bienvenidos a nuestro programa de predicación. Amados, es hermoso escuchar la palabra de Dios, así que quédese, no se vaya, porque a usted le conviene escuchar estas palabras. Amados, dice la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31 en adelante, dice que cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amados, ¿cómo es eso, verdad? De que el Señor, cuando él venga en su trono, dice que apartará a unos a un lado y a otros a otro lado. El Señor dice que él juzgará a las naciones, él reunirá a todas las naciones, amados, a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu. Él reunirá delante de su trono y él juzgará a cada uno y pondrá a unos a un lado y a los otros a otro lado. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cómo es eso de que aparta a unos a un lado y otros a otro lado? Y dice que unos son ovejas y otros son cabritos. Las ovejas, amados hermanos, son sumisas, sencillas, y los cabritos son problemáticos. Los cabritos, amados, dan problemas, y aunque no se dan cuenta ellos, pero son problemáticos. Porque, amados, como el ser humano tiende a metérsele el orgullo dentro de su ser, amado, y así contaminamos nosotros la grey de Dios. Porque el hombre que se le mete el orgullo, amado, y se siente superior a otra persona y desprecia al humilde, desprecia a aquel, amados, que tal vez no tiene tanto movimiento en la iglesia, y ellos se mueven como cabros, se mueven en la iglesia pensando que están haciendo bien, amados, pero desprecian a aquel humilde que está en la iglesia. Entonces estos llegan a ser como cabritos. Y las ovejitas son aquellas que son despreciadas, aquellas ovejitas que ahí están, pues, y tal vez ni en cuenta se le toman, y ahí están. Pero el Señor dice, la palabra de Dios, entonces dice, el rey dirá a los de su derecha, que serían las ovejitas, ¿verdad? Ahí viene la recompensa, viene el pago para aquellos que fueron humildes. Entonces dice, porque dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso, qué precioso que el maestro nos diga eso a nosotros, ¿verdad? Dice, porque dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Amados, estos del lado derecho no sabían por qué el Señor les decía eso, porque ellos nunca habían visto al maestro tener tanta la necesidad como supuestamente lo ilustra aquí, ¿verdad? Dice, nosotros nunca te vimos que tuviste hambre, nunca vimos esto y el otro, pero el Señor, amados hermanos, les estaba ilustrando de que lo que ellos le hicieron a sus hermanos ahí mismo en su congregación, porque no estamos hablando fuera, hermano, en el mundo, estamos hablando dentro de la grey de Dios. Lo mismo, lo que nosotros hicimos a cada uno de nuestros hermanos, ahí viene la recompensa. Entonces dice, me vistes desnudo, me vistes, amados, me vistes con mucha necesidad. La oveja, amados hermanos, porque estamos hablando la diferencia que es entre miembros, ¿verdad? Entre la iglesia, porque el Señor hace diferencia entre uno y el otro. Entonces, las ovejas, amados hermanos, se preocupan por sus hermanos. Las ovejas se preocupan por los que están enfermos. Pero ojo, el problema no es que se preocupan por los que están enfermos, porque también los cabros posiblemente hacen lo mismo. Pero la diferencia que hay entre la oveja y el cabro es en que la oveja sabe distinguir lo uno con el otro, pero el cabro no lo hace, porque el cabro lo que hace es solamente busca su rebaño, y son problemáticas con las ovejas, aunque las ovejas están haciendo las cosas mejores. Posiblemente los cabros que
están haciendo cosas también que las ovejas hacen, pero con la diferencia de que ellos buscan solamente, los cabros solamente buscan sus grupitos, su rebaño, solo buscan lo de ellos mismos. Y amados, porque puede suceder esto, ¿verdad? De que yo le llamo cabro a una persona que hace estas cosas, porque esto es lo que la palabra de Dios está ilustrando. El cabro, amados, podría ser aquel de que solamente busca lo suyo propio y cómo quedar bien con el pastor. Mire, hermano, hay mucha gente que suele solamente querer hacer las cosas solamente para Dios y decir, yo lo hago todo para Dios, todo para Dios, pero para mi hermano no. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Señor aquí nos reclama y dice, no lo hiciste a uno de estos mis pequeños. Mire lo que dice aquí en el versículo 40. Estamos en San Mateo 25. En el versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto, dice, hablándole a las ovejas, en cuanto, dice, lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se da cuenta? Porque está hablando él, lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, hablando de la grey de Dios. Amados, lo hicimos nosotros a nuestros hermanos, entonces lo hiciste a mí. Porque, amados hermanos, en nuestras congregaciones siempre hay gente que tiene necesidad espiritual, como también palabras de aliento. Y también, amados, para no ir muy lejos, hay gente que está enferma y hay gente que está pasando necesidades económicas. Eso no lo ven los cabros, amados. Eso no lo ven los cabros. Los cabros solamente ven por su rebaño, por su grupo, por los que a ellos les cae bien, y trabajar con ellos y suplir toda necesidad que ellos necesitan, amados. Pero vemos a la ovejita sí se preocupa por todo esto, porque dice, me diste, dice, entonces dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y tú me diste de beber, y dice, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, dice, y me recogiste, estuve desnudo, amados, estuve desnudo y me cubriste, diste lo que yo necesitaba, me sustentaste, me diste lo que yo necesitaba, me lo cubriste esa necesidad, tenía hambre, cubriste esa necesidad. Pero, amados, los cabros no les importa eso. En el sentido espiritual de lo que está hablando, a ellos no les importa eso. A ellos solamente les importa el propio bienestar de ellos. Y como yo repito, los grupitos que a ellos les caen bien, pero desprecian, amados, a las ovejas, desprecian a otros. Y eso lo va a reclamar el Señor en ese día. Por eso dice que a unos los pondrá a la derecha y a otros a la izquierda. A las ovejas, a los que dice que cuando vieron que el necesitado, cuando alguien tenía necesidad de algo, suplieron esa necesidad. Pero hoy en día no se ve eso, amados. Hoy en día solamente somos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Dice, hay un dicho que dice, somos como el asadón, que solamente queremos, pedimos, pero no empujamos, porque el asadón es un instrumento, amados, que es se usa para mover la tierra en nuestros países, ¿verdad? Para mover la tierra, pero solo la mueve así para acá. Y claro, a veces si uno lo sabe usar, puede empujar, pero el asadón más es solamente para rascar la tierra para adentro. Y así somos muchos cabros, así son, amados, que solamente rascan para adentro y nada para afuera. Entonces, por eso es que Dios dice que pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda en aquel día. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Ellos le decían, nosotros nunca lo hemos hecho. Entonces le dice, respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, ahí viene el pago para los cabros. Entonces le dirá a los de la izquierda, dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y todos sus seguidores.
porque tuve hambre y ni siquiera te preocupaste de darme de comer. Tuve sed y no me diste de beber, Fui forastero y ni me recogiste. Estuve desnudo y ni siquiera te preocupaste por si yo tenía vestimento para vestirme y no me cubriste. Enfermo y tampoco te importó mi salud. Dice, pero si nos llenamos la boca de decir nosotros muchas cosas, o cuando nosotros vamos a predicar, hay que amarnos los unos a los otros, amados, pero la palabra de Dios nos juzga y dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo ni tampoco me cubriste, dice, y no me cubriste, ni tampoco cuando estuve enfermo me visitaste, y cuando yo estaba encarcelado en mis prisiones, en mi soledad, en mi angustia, tampoco viniste a visitarme. Dice, amados hermanos, ¿dónde están los cabros y dónde están las ovejas de este tiempo? El Señor está llamando ovejas que vengan a su redil, amados, para completar, para nosotros completar la palabra de Dios, amados, que el Señor ya vea que su pueblo está haciendo cosas lícitas, lo que debíamos de hacer, amados. Eso es lo que estamos haciendo para merecer sentarnos a la diestra del Cordero de Dios, del gran Rey que va a juzgar a todas las naciones, amados. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, yo fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel, ni siquiera te importó, ni siquiera me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando nosotros te hemos visto así, nunca te hemos visto. Entonces les responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, dice, a mí no me lo hiciste, dice, e irán estos al castigo y los justos a la vida eterna. Amados, la palabra de Dios es la que habla, no soy yo, no es el predicador, no es el evangelista, no es el maestro, es la palabra de Dios la que juzga al hombre y la que nos va a presentar delante de la presencia del gran trono donde estará sentado el gran Rey de Reyes, amados, y Señor de señores, para juzgar a las naciones de este mundo, amados. Dios me le bendiga, Dios le guarde, Dios con cada uno de vosotros. Amén. Hasta luego.